Así que busque allí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Vamos a estar en todo el capítulo, es lo que vamos a compartir hoy. El capítulo 13 completo, eso contempla desde el versículo 1 al 14. El nombre de esta predicación es La importancia y trascendencia del amor. El texto bíblico, lo dije recién, 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 14, leeremos entonces en el nombre del Señor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser un hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos esta mañana, puedas utilizar lo que está preparado de antemano para el beneficio y edificación de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos con toda humildad a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Los dones espirituales, no importa lo emocionantes o maravillosos que sean, son inútiles, aún destructivos, si no se administran en amor. En cada uno de los tres pasajes sobre el cuerpo en las cartas de Pablo hay un énfasis en el amor. La principal evidencia de madurez en la vida cristiana es un amor creciente hacia Dios y hacia el pueblo de Dios, como así también un amor hacia las almas perdidas. Bien se ha dicho que el amor es el aparato circulatorio del cuerpo de Cristo, dice Warren Wiersbe. Ese aparato circulatorio, ¿no? Ese flujo o movimiento de sangre en el cuerpo, esa es la definición de la circulación. La sangre que hace transportar oxígeno, nutrientes y otras sustancias desde el corazón por los vasos sanguíneos al resto de las células, tejidos y órganos del cuerpo. De manera similar, el amor entonces es el torrente, ¿no?, donde se despliegan los dones para de manera efectiva nutrir el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esta enseñanza en tres apartados. El primero de ellos, el amor, la única motivación que Dios aprueba, entre los versículos 1 al 3. La semana anterior quedamos precisamente al final del capítulo 12, en el versículo 31, donde Pablo nos había dejado con esta idea: y aún yo les muestro un camino más excelente. Y lo que precisamente domina este capítulo 13 es ese camino más excelente, el camino del amor. Un camino es algo, entendemos, por lo que nosotros tenemos que andar, que tenemos que transitar. Entonces, los dones son dados por Dios y cumplirán su propósito siempre y cuando nosotros estemos en este camino, que es el camino del amor. Es importante también saber que estos tres primeros versículos que encabezan el capítulo 13, se utiliza una figura literaria que se llama hipérbole. Esa hipérbole, ¿no?, es una exageración, dicho en términos simples, con el propósito de enfatizar algo. Eso es una hipérbole. Pero una definición más técnica, ¿no?, dice, en el idioma griego, la palabra hipérbole significa tirar más allá.
más allá del blanco. Como figura literaria significa la exageración de una idea. No debe ser entendido como una mentira, la cual tiene la intención de engañar. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Y es eso lo que nosotros vemos en estos primeros 3 capítulos. Una hipérbole para dar énfasis a lo que Pablo quiere seguir enseñando y corrigiendo en esta iglesia corintia. En el verso 1 hemos leído: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo primero que el apóstol entonces nos señala es el asunto de las lenguas. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas. ¿Y cuál era el problema o uno de los problemas en Corintio? Precisamente su mal entendimiento y manifestación y práctica de las lenguas. Aquí hay que hacer un paréntesis a modo de explicación, y tengo que decir que no todos piensan como yo voy a decirlo, pero en atención a lo que yo expliqué al comienzo respecto de la hipérbole y la exageración, utilizar el término lenguas angélicas para defender la práctica y la vigencia de las lenguas ininteligibles o lenguas que no son un idioma en particular o conocido, no es del todo adecuado, porque está dicho precisamente en este énfasis de exageración que el apóstol está haciendo. El otro punto también en ese mismo sentido es que cuando nosotros vamos al relato bíblico, vemos que cada vez que un ángel habló con un ser humano, se comunicó con él en términos que ese ser humano pudiese entenderle. Entonces, utilizar al menos el término lenguas angelicales para validar las lenguas que no son idiomas es algo inadecuado, al menos en ese punto, ¿no? Explicado esto, Pablo dice que no importa la naturaleza de la lengua. En esta hipérbole él llega al límite, ¿no? Y utiliza esto de lengua de ángeles. Las lenguas eran ese don sobreestimado para los corintios. Sin amor, dice el apóstol, es un metal que hace ruido, es un címbalo que retiñe. Barclay hace un comentario de contexto, dice: una característica de los cultos paganos, especialmente los dionisios y los cíbeles, era el estrepitoso ruido de platillos y relinche de trompetas. Hasta el codiciado don de lenguas no era mejor que la varaundía, un ruido y confusión grande del culto pagano, si estaba en ausencia el amor. El segundo versículo dice: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Mencionamos estos mismos dones en el capítulo 12, profecía, conocimiento, fe, pero ahora la hipérbole que está utilizando el apóstol Pablo añade a cada uno de estos la palabra todo. ¿Se da cuenta? Dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviese todo conocimiento y tuviese toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿hay algún ser humano en este nivel de manifestación de dones hoy en día o en el tiempo de los corintios? Claramente no. Claramente no. Es la exageración que el apóstol Pablo está utilizando para enfatizar lo que quiere enseñar. Recordemos que en la iglesia corintia había ciertos miembros orgullosos, autogratificándose por sus dones, pero no edificando con sus dones. No eran movidos por el amor, al menos no por el amor a los demás. Si es que existe la definición de amor centrado en uno mismo, ya yo creo que eso deja de ser amor. Podemos, de hecho, tener un don espiritual evidente, hermanos, reconocible por otros, pero debemos nosotros cuidarnos de estar practicándolo fuera del cauce del amor del Señor. Lo que verdaderamente importa en todo este asunto es el amor. Por lo tanto, si tú barres, si tú limpias, si tú sirves, si te preocupas, si te ocupas de otros hermanos, si compartes la palabra, si exhortas, si animas, si reprendes, si colaboras, todo debe ser hecho por amor y no para servirnos a nosotros mismos, a nuestra imagen o a nuestra reputación. Muchos de los corintios estaban precisamente ejerciendo o queriendo estos dones más destacados para tener una mejor reputación, para ser más conocidos. Primera de Juan, capítulo 4,
versos 7 y 8, nos dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan hace aquí dos categorías: el que ha nacido de nuevo y en consecuencia ama a Dios, y el que no conoce a Dios, por lo tanto no ama a su prójimo, no ama a su hermano. Primera de Juan 4:21, el Señor dice: y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, es imposible decir que nosotros amamos a Dios y al mismo tiempo aborrecer a nuestro hermano. En el verso 3 leemos: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El apóstol Pablo lleva a sus destinatarios y a nosotros esta mañana a esta escena, ¿no? Alguien que se desprende absolutamente de lo material y que es capaz de entregar su cuerpo para ser quemado. Nos habla de un desprendimiento total. No es si tú solamente das un buen porcentaje de lo tuyo. No es solamente si tú inviertes algo de tu vida por una buena obra, sino es un dar absoluto. Pablo también tiene palabras entonces para dones como este, ¿no? Los que dan con liberalidad, los que invierten sus vidas. Casos que muchas veces nosotros relacionamos directamente con el amor. Decimos: oye, esa persona dio tanto, y de inmediato nosotros decimos: no, lo debe estar haciendo por amor. O esa persona está tan invertida, se desgasta tanto por esta causa, definitivamente lo debe estar haciendo por amor. Sin embargo, la relación iglesia no es directa, y eso nos enseña el texto esta mañana. Y el examen fue para los corintios, pero también para cada uno de nosotros, y también para nuestra experiencia como iglesia local. Usted ha escuchado ese dicho, ¿no? Que las apariencias engañan. Bueno, eso no es solo para juzgar a otros, sino también para juzgar nuestro propio corazón. Nuestras propias apariencias muchas veces nos engañan, y debemos orar y pedirle al Señor entonces que nos ayude a vernos con mayor objetividad, que escudriñe nuestros corazones, para que podamos responder qué es lo que hoy día nos está motivando. Desde el simple hecho de que tú estás esta mañana en este lugar, hasta servir comprometidamente al Señor. ¿Viniste por amor a Dios, a los hermanos en la fe, o lo hiciste por otro tipo de motivación? El amor es entonces el fundamento, la base de la interrelación entre los creyentes. No importa lo que seamos capaces de hacer o cuán dotados nosotros estemos, si no estamos cimentados en el amor, la evaluación objetiva y real que Dios hace de nosotros es que somos del todo inútiles. El amor le da valor entonces a la práctica de nuestros dones, pues sin él no sirven de nada. Sin amor persiguen otros propósitos y no el que Dios le ha dado a los dones. Ese antiguo versículo que en más de alguna oportunidad me tocó citar en predicación a la calle, ¿no? Juan 3:16, da cuenta del amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre, iglesia, Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por amor a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios mismo nos da un ejemplo de lo que es dar. Él dio con liberalidad, Él nos dio a su Hijo. Y luego el Señor Jesucristo nos hace un desafío en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo nos amó el Señor? Dando su vida por nosotros. Y es precisamente el desafío que nos plantea en esta mañana.
Amados hermanos, antes de pensar en el funcionamiento de los dones o cuáles son los dones con los cuales Dios me ha dotado, las capacidades, el tiempo, lo primero que tenemos que hacer es amar a nuestro hermano. Amarnos los unos a los otros. Y luego, entonces, implementar o aplicar el don o vivir en el don. Si el motivo que hace que una persona dé la vida por Cristo es orgullo y exhibicionismo, entonces hasta el martirio resulta absurdo y sin el menor valor, dice Barclay. Hasta aquí la invitación del Señor por su palabra es hacernos un honesto examen de nuestras motivaciones, evaluarnos si estamos o no en este camino más excelente, el camino del amor. Pasamos a nuestro segundo punto esta mañana, que he denominado, está entre los versículos 4 al 7, la manifestación del amor. Pablo deja de lado la hipérbole, ¿no? Este lenguaje de exageración, y pasa a darnos entonces características objetivas y reales de lo que es el amor o cómo se debe manifestar el amor. Pero hay algo siempre importante a la hora de venir a la palabra, y usted lo sabe, y es que no debemos olvidar jamás el contexto en el cual se está diciendo. Si bien a través de estas características podemos llegar a definir el amor en términos amplios, ¿no? Usted ha oído este texto, por ejemplo, en matrimonios, ¿sí? Se lee primero los Corintios capítulo 13, pero sin embargo, no era la intención del apóstol Pablo hablar del amor conyugal, aunque igual tiene alcances para definir lo que es el amor. ¿De qué estamos hablando en estas 2 últimas semanas? De la iglesia y de los dones espirituales. Por lo tanto, ahí se concentra, ahí se define de manera más objetiva y justa lo que estamos hablando respecto del amor esta mañana. Lo primero, en el versículo 4 dice: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Qué significa, iglesia, que el amor es paciente? La palabra griega que utiliza acá siempre describe la paciencia hacia las personas y no precisamente hacia las circunstancias. La paciencia se nos describe en Gálatas 5:22 como parte del fruto del Espíritu. Una cosa es el don espiritual y otra es el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu es la transformación que cada creyente debe experimentar a la imagen del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hablando de la paciencia, si tuviésemos 2 predicadores dotados por Dios de manera similar, con dones, ¿cierto?, para enseñar, pero con distintos grados de fruto espiritual, en este sentido, la paciencia, ¿qué va a pasar? El que no tiene paciencia, a pesar de que tiene un don dado por Dios, va a enseñar, pero con el paso del tiempo se va a frustrar porque no va a ver los resultados en la gente o las personas a las cuales él le está enseñando. Entonces va a decir: no, o Dios no me dio el don, o se va a empezar a cuestionar. Sin embargo, aquel que ha crecido en paciencia como un fruto espiritual, ese va a seguir adelante, porque precisamente se combina de manera armónica tanto su don como el carácter expresado en paciencia. Amén. Eso mismo debes aplicarlo tú a lo que Dios ha puesto en tus manos. El amor se manifiesta en paciencia. Los corintios habían mostrado su falta de paciencia. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 29 y 30 dice: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. ¿Qué implicamos de estos 2 versículos? Es que había un desorden y todos hablaban encima de todos querían el primer lugar en la intervención. Por eso el apóstol Pablo se ve la necesidad de ordenar esto. Dice: y cuando hablen los profetas, bueno, háganlo en orden y que otro pueda juzgar, pero que no quieran siempre hacerlo primero. Necesitamos, iglesia, por lo tanto, crecer en la paciencia. Esta expresión del amor es útil en todas nuestras relaciones humanas. Si usted desarrolla la paciencia, le va a servir en el trabajo, le va a servir en su matrimonio, pero tal como yo decía antes, también va a ser muy útil en la vida de la iglesia local. Y lo primero que quiero que consideremos es cuán paciente ha sido el Señor con usted.
¿Cuán paciente ha sido el Señor con usted? Dice Romanos capítulo 5, versos 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios que nos ha tenido una paciencia inconmensurable. Por lo tanto, nosotros debemos reflejar dicha paciencia a nuestros semejantes, a quienes nos rodean, con quienes vivimos, y por cierto también en nuestra iglesia local. Nuestra paciencia va a ser desafiada constantemente. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una idea de cómo deben ser las cosas y cuánto tiempo debiesen tomarse esas cosas para que sucedan. Entonces ahí nuestra paciencia se ve desafiada. Todos nosotros tenemos un plan, un cronograma, y muchas veces la vida nos demuestra que nuestro plan no llega a cumplirse de manera efectiva. Cada vez que eso sucede, hay algo que tú estás necesitando como muestra de amor, y es precisamente la paciencia. La paciencia, por lo tanto, no se desarrolla cuando todo sale según mi cronograma, mi planificación, sino por el contrario, cuando parece que las cosas no resultan. La demora hace que nuestra paciencia crezca, por decirlo así. En un desafío a nosotros como creyentes podemos leer en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, es interesante este término que utiliza el apóstol acá, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cuando nosotros los creyentes nos revestimos de todas estas cualidades espirituales, entre ellas la paciencia, observe el resultado en el versículo 3, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, esto es el final de toda nuestra argumentación cuando no queremos perdonar, cuando no tenemos paciencia. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Vamos a poder soportar, vamos a poder perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado primero. En nuestra propia realidad debemos ser pacientes entonces, los unos con los otros. Para algunos, el paso que podemos llevar, hablo en términos de iglesia local, puede ser lento. Entonces usted va a tener que tener paciencia, pedirle al Señor que le dé paciencia, porque en una iglesia local, aún pequeña como la nuestra, no todos corren a la misma velocidad. Pero debemos correr juntos. Ese es el desafío de una iglesia local, correr juntos. Llegar a una velocidad promedio, por así decirlo, para transitar en este camino del amor. Y ese correr juntos nos va a desafiar a ser personas más pacientes. Roguémosle al Señor, nos dé paciencia entonces. Lo segundo dice que el amor es bondadoso. También la bondad, ¿cierto? Es un fruto, o parte del fruto del Espíritu, mejor dicho, en Gálatas 5. Dios nos muestra estas cualidades o atributos de forma perfecta y absoluta. Dios es bueno, dice el Salmo 118:1, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una manifestación, un atributo en Dios de manera perfecta. Porque Dios es bueno, iglesia. Hermano, amigo que estás esta mañana aquí, tú estás respirando por tus propios medios en este lugar. Porque Dios es bueno, nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna y para que no se pierda. Porque Dios es bueno, disfrutas de la gracia y la misericordia del Señor en tu vida cotidiana. Toda cosa buena se la debemos a la bondad del Señor. ¿Estamos de acuerdo en ello? La pregunta que sigue es, ¿nosotros estamos siendo bondadosos? ¿Estamos reflejando este aspecto del amor de Dios a nuestro prójimo? Efesios capítulo 4, verso 32 dice, sean más bien amables unos con otros,
misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El amor es paciente, es bondadoso. Ambas son cualidades o frutos, entendemos, escuálidas, ¿no? Placas en la vida de la iglesia corintia. Pero, ¿cómo están estas cualidades en nuestras propias vidas? Producto que el amor es paciente y es bondadoso, el amor no se comporta de cierta manera, como podemos leer en el versículo 5. Dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Estaban los corintios viviendo de esta manera? ¿Estaban viviendo con decoro? ¿Estaban apuntando hacia los otros? ¿Estaban no irritándose? Todo apunta que no, y aquí abrimos un poco más la carta para ver algunos ejemplos en la propia vida de la iglesia corintia. Retrocedemos a 1 Corintios capítulo 11, verso 20 al 22, para hablar de el no busca lo suyo propio. Mira lo que estaba pasando en esta iglesia. Dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena. ¿Se da cuenta? Y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Pablo había corregido este aspecto de la cena del Señor y muchos en efecto aquí estaban buscando lo suyo propio. Y esta forma de vivir los corintios la estaban también llevando al asunto de los dones. El amor conduce al don en paciencia y bondad, y precisamente a no buscar lo que a mí me conviene, sino, como hemos visto hasta este punto en esta miniserie de predicaciones, atender el bienestar de otros. El texto sigue y nos dice, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Otra vez más vemos ejemplos de esto en la propia vida de los corintios, y nos remontamos a 1 Corintios 6, versos 1 al 7, dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir en juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos? Así que en efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Los corintios estaban llevando sus problemas para ser resueltos ante las autoridades, podríamos decir, civiles, ¿no? Y Pablo le dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo no pueden llegar ustedes a un entendimiento? ¿Cómo no va a haber uno de ustedes con sabiduría para resolver esto? ¿Qué estaba fallando entonces en la iglesia de los corintios? Lo que anticipábamos, se estaban irritando, no estaban siendo capaces de soportar el mal recibido. Por el contrario, ellos estaban demandando y lo estaban haciendo de manera inadecuada. El verso 7 es muy llamativo, el que acabamos de leer, dice, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Ese es el desafío. Uno de los hombres más miserables que he conocido es uno que profesa ser creyente y que guarda en una libreta la lista de cosas malas que sentía que otras personas habían cometido en su contra. Perdón significa que borramos completamente el registro y nunca guardamos nada en contra de la gente, dice Warren Wiersbe. ¿Qué necesario es esto, iglesia? ¿Qué necesario es que nosotros no llevemos una libreta de anotaciones con las ofensas que nos han hecho? Esto es necesario para el matrimonio, es necesario para la familia,
pero en el contexto del cual Pablo nos está enseñando, está pensando particularmente en la iglesia. Como Dios en Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar las ofensas que nos hacen y no guardarlas, ¿cierto? Como dice el texto, no llevar un registro de lo que nos han ofendido. Dice el texto, no toma en cuenta el mal recibido, a eso apuntamos. Perdonamos, iglesia, no por terapia, eso está muy de moda. Perdona porque así te liberas. Nosotros perdonamos por una razón más grande, y es porque Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos comportamos nosotros muchas veces? Se ha escuchado diciendo frases como esta: a mí nadie me pasa a llevar. Pero cuando pensamos en la experiencia del Señor Jesucristo, Él fue del todo pasado a llevar. Fue llevado como cordero al matadero, dice el profeta, y no abrió su boca. Muchas veces nosotros ni siquiera toleramos que alguien nos empuje, ya estamos reaccionando de manera alterada. Esto nos lleva a meditar cuánto de Cristo aún nos falta en nuestro propio carácter. El verso 6 dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Otra situación que ocurrió en la iglesia corintia refleja también esto y nos ayuda a entender que no podemos desvirtuar el amor del cual el Señor nos habla. Es un amor que no puede contradecir los mandatos divinos, ¿sí? Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 2, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. El caso del cual el apóstol está hablando, ¿no? Es el caso de un hombre que estaba involucrado con la mujer de su padre. ¿Qué habían hecho los corintios? Nada. Habían tolerado la situación. No estaban actuando en conformidad a la verdad que Pablo seguramente ya les había enseñado. Por eso Pablo tiene resoluciones serias respecto de esto. Tal vez para muchos pueden sonar agresivas. Y volvemos entonces a 1 Corintios 5, 4 al 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El amor entonces, iglesia, no puede contradecir la verdad. Es más, el amor lleva a nuestro Padre Celestial a disciplinarnos, dice el autor de Hebreos. Una práctica de los dones, yendo a la aplicación específica de esto, una práctica de los dones que no encuadre en su definición, en su fondo y en su manifestación con lo que Dios ha revelado en la Escritura, debe ser rechazado. Es una falsificación, está atentando, contradiciendo la verdad que Dios ya nos ha revelado. Y hoy, en muchos contextos, lamentablemente, es pan de cada día. Una definición y una manifestación de aparentes dones absolutamente ajenos al testimonio de la Escritura. Usted ve hoy día, sobre todo con el Internet, verdaderas locuras que se hacen en el nombre del Señor. Verdaderas locuras, hermano. Que Dios nos libre y podamos estar siempre ceñidos a la verdad revelada en la Escritura. El amor, además, dice el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay que ser cuidadoso aquí también porque podríamos sacar estas frases de contexto y terminar por decir cualquier cosa. ¿Qué implica este todo cada vez que está antecediendo, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No debe ser un todo absoluto. Otra vez, cada vez que ese todo contradice la Escritura en términos generales, ya vamos entonces restringiendo ese todo del cual nos está hablando el apóstol Pablo. Debe ser un todo sujeto a la verdad y al testimonio que el Señor nos ha dado en su palabra. Ese todo jamás puede avalar el pecado
o dar licencia para él. De manera práctica y para plantear un buen ejemplo y además un ejemplo contingente que podemos ver. Una esposa cristiana, por ejemplo, una mujer cristiana que soporta ser golpeada por su marido y debe someterse, ¿cierto? Porque dice, el amor todo lo sufre. Entonces esa mujer se somete porque dice, no, si el amor todo lo sufre. Bueno, ella está contradiciendo un principio más amplio, que es el principio de que todos estamos hechos a la imagen de Dios. Y así como los creyentes nos oponemos a la eutanasia y al aborto, también nos vamos a oponer a que una mujer sea maltratada. Recuerdo muy bien, el año pasado estuve en un taller de consejería y yo le planteé esta pregunta al expositor. Dice, si tú como consejero no eres capaz de intervenir e incluso denunciar una situación como esa, puedes llegar a hacerte cómplice o partícipe de hasta una muerte. Pero sin embargo, muchas de estas cosas se malinterpretan. Ese es un buen ejemplo del que todo lo sufre, tiene ciertas limitaciones, tiene cierto rango, tiene cierta frontera, y están muy claros en la palabra del Señor. Sirve también para todo lo demás, ¿no? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor nos lleva a un todo que está sujeto a la transversalidad de la revelación bíblica, la justicia de Dios. El problema es que muchas veces tenemos poco de esto, ¿no? No tenemos todo, sino que tenemos poco de creer, poco de esperar, poco de soportar. En lugar muchas veces de creer, siempre tenemos un espíritu crítico y desconfiado en contra de los demás. En lugar de esperar, pensamos que lo que nosotros entendemos como un ritmo adecuado es lo que debe ser la norma para todos. Y queremos imponer entonces nuestra velocidad a las cosas en el contexto de la iglesia. Y nos desesperamos entonces cuando no vemos los avances que creemos que debiésemos tener. Poco soportamos. A la primera que algo no nos parece, entonces ya no soportamos y nos parece que es tiempo para retirarnos. A veces no nos retiramos presencialmente del lugar, seguimos siendo parte de la congregación, pero nos retiramos, por decirlo así, de manera espiritual. Ya no hay compromiso, ya no hay participación, ya no hay ganas, porque soportaste muy poco. Cuando nos comportamos de esta última manera que yo decía, ya no somos edificados, aunque podamos estar físicamente en el lugar, ni tampoco edificamos a otros. El tercer punto de esta predicación, entre los versículos 8 al 13, el amor permanecerá. Verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. El contraste entre el amor y los dones es claro, el amor permanece, pero los dones van a acabar, van a cesar. Los dones son importantes para la edificación de la iglesia, eso está fuera de discusión, pero llegado un momento, estos ya no van a estar. En cambio, el amor va a permanecer, como dice el apóstol, el amor nunca deja de ser. Verso 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La NBI traduce esto de manera más clara, según mi concepto, dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Esa es nuestra realidad. Conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Nuestra experiencia actual de conocimiento y de profecía no es completa en algún sentido, a pesar de que tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos, aquí en la Escritura. No llegamos nosotros a un entendimiento absoluto y perfecto de lo que la Escritura enseña. Y es por eso, digo yo, que hay al menos más de una visión escatológica, por ejemplo, respetable. Porque claramente tenemos nosotros aún, nos falta, ¿no?, esa mente, ¿no?, que pueda comprender a cabalidad y de manera absoluta la revelación de Dios. Entonces hay posturas que son respetables. ¿Cuándo se va a definir cuál es la postura adecuada, por ejemplo, respecto de eso? O en particular del cesacionismo y el continuismo. Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí muchos vamos a ser confrontados y, mira, no estabas tan claro con esto, Eduardo. Esto era la verdad. Esto era lo absoluto. Pero tal como dice el apóstol, conocemos de manera imperfecta. Profetizamos de manera imperfecta. Dice el verso 10, ¿no? Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará.
Eso es interesante preguntarnos, bueno, ¿a qué se está refiriendo el apóstol con lo perfecto? Vendrá un momento en que eso será de esa manera. Habrá entonces cabalidad de conocimiento. Ya no serán necesarios, por lo tanto, los dones. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pablo pasa a exponer una metáfora para seguir argumentando en la misma dirección. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es interesante detenerse aquí en el asunto del espejo, porque usted seguramente esta mañana se miró al espejo antes de venir acá, ¿no? Y se vio con claridad en el espejo, pero en el contexto bíblico no era el espejo que nosotros conocemos hoy, sino que era más bien un metal pulido, un metal pulido. Por lo tanto, lo que uno reflejaba en ese metal pulido no era lo que nosotros conocemos como espejos que recién vinieron a surgir en el siglo XIII. Es más, algunos estudiosos piensan que lo que Pablo estaba aludiendo era las ventanas de aquella época que estaban hechas de cuerno. Entonces, una ventana hecha de cuerno permitía, en el mejor de los casos, cuando alguien se acercaba por esa ventana, distinguir una silueta a lo más. Por eso el apóstol Pablo dice, porque ahora vemos por un espejo, con mucha dificultad, pero vendrá un día donde lo perfecto se va a manifestar. Vendrá un día donde los dones ya no van a ser una necesidad para la iglesia de Cristo. El niño representa entonces, iglesia, nuestro estado actual, esa mirada con ciertas limitaciones, pero que la palabra nos dice que esas limitaciones van a cesar. Vamos a poder ver en perfección, vamos a poder conocer en perfección. Hoy vemos por ese espejo, ¿no? Con un velo, pero llegará un día en que veremos, dice el texto, cara a cara. Barclay hace un comentario interesante que prefiero compartirlo en su extensión. Dice, vemos ese reflejo de Dios en la creación, porque lo que han hecho las manos de alguien nos revela algo del artífice. Lo vemos en el Evangelio y lo vemos en Jesucristo. Aunque en Cristo tenemos la perfecta revelación, nuestras mentes inquisitivas solo la pueden captar en parte, porque lo finito no puede abarcar lo infinito. Nuestro conocimiento es todavía como el de un niño, pero el camino del amor nos conducirá al fin a un día en que ese velo se descorrerá y veremos cara a cara y conoceremos cómo Dios nos conoce. No podremos alcanzar ese día sin el amor, porque Dios es amor y solo el que ama le podrá ver. ¿Cuándo entonces será ese día en que veremos plenamente? Ya usted se lo va imaginando, ¿no? Algunos autores habían pensado que esto se refería al canon bíblico completo, pero lo más justo es siempre interpretar el texto en su contexto y a la luz de lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y primero los Corintios 1:7 nos responde eso de manera clara. De manera que nada les falta en ningún don. En ningún don. Los Corintios, está hablando de los Corintios, ¿eh? Los Corintios, Pablo dice, ustedes tienen todos los dones, no les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese día tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Esa es la revelación. Ese día nosotros veremos y conoceremos cara a cara, nos veremos a nosotros mismos como de verdad somos, ¿no? Y conoceremos también lo más que podremos llegar a conocer de Dios. No seremos totalmente completos hasta que Jesús regrese, pero ahora debemos estar creciendo y madurando. Los niños viven para lo temporáneo, pero los adultos viven para lo permanente. El amor permanece y lo que éste produce permanecerá. Observamos estas tres virtudes, ¿no? del versículo 13, la fe, la esperanza y el amor. En el caso de la fe, cuando estemos en gloria, ya no va a ser necesaria porque veremos cara a cara. En el caso de la esperanza, va a concretarse. Ya no vamos a necesitar esperanza en el cielo. Y finalmente, dice el apóstol, pero el mayor de ellos es el amor. Aún vamos a experimentar y necesitar amarnos en el cielo.
La fe se fija en la revelación divina y ahí se asienta confiando en el Redentor divino. La esperanza se aferra a la dicha futura y la espera, pero en el cielo la fe será absorbida por la realidad y la esperanza por la dicha. No hay lugar para creer y tener esperanza cuando vemos y disfrutamos, pero allá el amor será perfeccionado. Allá amaremos perfectamente a Dios. Qué bello pensamiento, ¿no? Allá amaremos perfectamente a Dios. Allá nos amaremos perfectamente los unos a los otros. Bendito estado cuando supera a lo mejor de aquí abajo. Dios es amor, donde Dios se ve como es y cara a cara, ahí está el amor en su mayor altura. Solamente ahí será perfeccionado, dice Matthew Henry. Eso es lo que nos espera, amados hermanos. Ese es el énfasis del apóstol Pablo en esto que viene a ser una especie de tres componentes. Capítulo 12, capítulo 13 al centro hablando del amor y el capítulo 14 ya dando especificaciones y correcciones prácticas de las cosas equivocadas que los corintios estaban haciendo. Lo principal, el eje central de todo esto, el aparato circulatorio, es el amor. Debemos, por lo tanto, iglesia, pedirle al Señor, rogarle al Señor que podamos crecer en amor. Pensando en esto, en cuanto nos amó el Señor a cada uno de nosotros, para poder formar la realidad de una iglesia. Entonces tenemos que hacer eco de ese amor los unos por los otros. Antes de pensar cuál es mi don, dónde voy a servir, a quién puedo amar, Señor, enséñame a amar como tú quieres que yo ame. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias esta mañana por darme el privilegio, Señor, de leer tu palabra, de compartirla, Señor. Te pido que tú puedas empujarnos, Señor, inclinarnos a ponerla por obra, Señor. Que no abriguemos solo ideas, solo conceptos, Señor, sino que podamos experimentarla, Señor, de manera clara en nuestras vidas, de manera manifiesta. Enséñanos, Señor, este camino más excelente que dice el apóstol Pablo, Señor, el camino del amor. Enséñanos a vivirlo, Señor, a experimentarlo, porque reconocemos, Señor, y cada uno de nosotros debiese estar en esa misma posición, que aún nos falta mucho amor, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.